Hola Ernesto, Buen día, buenos Alex. días, Buen día, ¿cómo Alex. estás? Sí. Sobreviviendo a la pandemia. Muy bien. ¿Y tú ya también? Ah, y con mucho calor Y vacunado. y recién vacunado. Ya tengo mi chip, ya soy reptiliano, ya no sé qué. Ya te volviste vegano. Sí, Ahora ya 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 vas a obedecer los Illuminati ya me controlan absolutamente. ahora vas a, ¿cómo se dice? Empezar a hablar en ruso o en En, chino, en dependiendo de... chino, en chino. Y ya Bill Gates ya te tiene controlado y vigilado a Sí, partir de hoy. totalmente. Pero, afortunadamente, seguimos sobreviviendo a la pandemia. Exactamente. Bueno, hemos tenido... eh, Ahora hemos invitado a gente a participar en las pláticas, en las charlas. Obviamente que a veces no vamos a estar todos porque hay Cuesta, actividades y demás, ¿no? cuesta más coordinar. Sí, pero entonces en este caso dijimos, vamos a a regresar al antaño, nos vamos a aventar una plática que está relacionada con algo que nos gusta en práctica, nos gusta en formación y tiene que ver con educación también, ¿no? Pero es Y que decir, fue a propósito de lo que nos conocimos. claro, claro. Y es prácticamente la parte de la educación, pero dirigida a la temática ambiental, ¿no? Ujú. Le dicen la educación ambiental, ¿sí? Le dicen. Sí. Entonces, ¿qué te parece si charlamos qué expectativas, qué visión tenemos después de algunos años de estar eh, practicando la educación ambiental? ¿Qué enseñanza tenemos con respecto a todo ese tiempo que hemos vivido? Sí. Mira, em, creo que han pasado cosas en estos últimos casi 20 años. Nosotros nos conocimos en el año 2003, precisamente a propósito de educación ambiental. Yo creo que han pasado algunas cosas en términos de que la temática ambiental en general ha ido cobrando cada vez más visibilización a nivel mundial, a nivel cotidiana. La gente maneja cada vez más el concepto, maneja cada vez más la idea o la necesidad de trabajar sobre un tema, eh, no sé si necesariamente de educación ambiental, pero por lo menos de protección del planeta, que era algo que hasta hace 20 años atrás no estaba tan instalado. Si bien es un movimiento que viene de mucho antes, pero no estaba tan instalado. Y fíjate que yo veo que acá por lo menos en Chile hemos ido viendo algunos movimientos que son importantes, como por ejemplo que a nivel ministerial efectivamente hay políticas de educación ambiental. Yo diría, y después podemos entrar en eso, tal vez no 100%, eh, ¿Funcionales no 100% funcionales, no las óptimas, pero al menos hay cosas que hace 20 años no existían. Hoy día, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, eh, existe la posibilidad de que las escuelas se certifiquen ambientalmente. Y que un colegio, una escuela se certifique ambientalmente significa que tiene que cumplir con una serie de pasos y una serie de criterios eh, que de alguna manera incluyen necesariamente la educación ambiental. Incluye que la comunidad educativa acopie, recicle, trabaje en huertas orgánicas al interior del colegio. eh, Hay cosas que son interesantes. Sin embargo, también creo que muchas de las políticas y muchas de las campañas siguen siendo las clásicas, ¿no? Que se quedan en la etapa de la sensibilización, de decirte, mira, esto es muy necesario, el planeta se está muriendo, espántate, preocúpate, eh, y poco llevar esto a la práctica, um, insisto, cada vez más desde la conciencia ciudadana, pero no sé si desde las políticas tan claramente. eh, No sé cómo lo ves en México. sí, fíjate que creo que pasa lo mismo que con lo de la pandemia. Ves que hemos estado insistiendo mucho en que la pandemia nos ha dejado muchas,
nos ha dejado ver muchos errores que hemos cometido como sociedad. O sea, Mm, entre ellos el hecho de que, yo insisto, ¿no? No es una cuestión política la que ha hecho que la pandemia se extienda en dimensiones mayores, sino ha sido la falta de participación social. mm, Y en esta parte nos ha mostrado prácticamente que la educación como tal, la llamamos la formación profesional o lo que nos enseñan en la escuela, como lo llamamos, tiene cierta limitación porque no hemos sido continuos con lo que hemos aprendido. mm, Entonces, ha sido una combinación de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, considero que la gente dice, oye, es que todavía seguir creyendo que hay ciertas cosas negativas con respecto a prevenirse, con respecto a que no, es una mentira o eso se me hace una tontería, ¿no? Y pues obviamente que cada quien dice, tengo mi perspectiva y mi punto de defensa, pero también debemos de considerar que estamos afectando a los demás por no seguir esas precauciones, ¿no? Entonces, lo que sí creo que ha sucedido con educación ambiental, al menos en el país, es que sí es cierto que la gente se le ha espantado más, pero también ha girado el enfoque de decir, no estás salvando el planeta, te estás salvando a ti y estás tratando de mantener más tiempo tu existencia sobre el planeta, porque el planeta se acaba la humanidad y las especies siguen el planeta sigue, o sea, no creas que el planeta se va a poner a llorar por tu pérdida, ¿no? Es una mm. visión un tanto existencialista del asunto, al menos es lo que trato a veces de transmitir a la gente cuando le doy la plática, ¿no? Le digo, considera que lo que estamos buscando no es que digas, el planeta no va a llorar porque lo contamines completamente, lo eches a perder, le quitas la atmósfera y eso y siguen los planetas girando alrededor del Sol, ¿no? O sea, no Mm. pasa mucho, pero sí debemos de entender también que, el, que prácticamente cuando nosotros hablamos de educación ambiental, se ha girado en torno de decir, pues sí hay que entender lo que está sucediendo con el medio ambiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la campaña de cero plástico, no utilizar popotes, no utilizar eh, bolsas de plástico desechables, y estaban avanzando en términos de decir, no vamos a utilizar ya nada de cosas que tengan un uso desechable, ¿no? De un solo uso, que le llaman. Pero fíjate la contradicción del asunto, ¿no? Por una parte quieren deshacerte del unicel y de las bolsas y viene la pandemia. Entonces, ¿cómo haces para poder contrarrestar ese efecto, no? Por supuesto que la gente sigue avanzando con decir, vamos a mantener la campaña, es un logro porque hay microplásticos flotando en el mar que ya se ve cada vez más integrado a los organismos y cosas por el estilo, el tracto digestivo y demás, ¿no? Pero de pronto viene un efecto que les dice a todos, espérame, si quieres hacer Mm. ese no es el camino tampoco. O sea, no puedes agarrar y decir, vamos a prohibir todo cuando tienes otras alternativas, ¿no? Tienes otros elementos que te ponen en duda de cómo puede funcionar esto. Por ejemplo, la crítica que yo tengo al respecto es, ¿por qué tienes que cambiar de celular cada año? ¿Porque ya dices que no funciona? ¿O simplemente por mantener una novedad o mantener una economía con respecto a ello funcionando? ¿Me explico? No, Ahora, lo claro, que sí, es que por ahí va, porque sí, finalmente los celulares te los construyen para que, en el caso, acá, por ejemplo, los contratos son por un año y medio, sí, donde tú estás pagando una mensualidad por el aparato, por lo tanto no te puedes salir o te puedes salir del contrato, pero tienes que pagar lo que queda del aparato, sí, porque tampoco lo puedes devolver. Y curiosamente, al año y medio prácticamente el aparato empieza a fallar. sí. Es muy raro Es, que logres que un aparato te dure más. es lo que en algún momento decían la programación de las fallas en los equipos, ¿no? Que en algún momento ¿cómo le llaman? Bueno, las ampolletas, las bombillas, no sé cómo les llaman ustedes, está la tecnología para que sean eternas. Sí, sí. Y, Pero me refiero a que el que deje de funcionar de forma programada. Hay un término, no recuerdo cuál es, que es una planeación de que un equipo debe dejar de funcionar en un determinado tiempo que tiene que ser desechable. Y el ciclo de vida, que es algo que también nosotros manejamos en cuestiones ambientales, no está tan usado. Es decir, tú dices,
desde que lo planeo, desde que lo produzco, desde que lo utilizo, hasta cuál va a ser su disposición final, tengo que planear cómo va a ser todo ese proceso, ¿no? Y nosotros no lo tenemos, o sea, digo, tengo el celular y de pronto ya lo desecho, lo entrego el viejito, me dan uno nuevo, ¿y cuántos aparatos estamos hablando al año? Son millones, o sea, no es y lo peor de todo es que es una combinación de elementos que son difíciles de reciclar para las personas que se dedican a eso, ¿no? Entonces dice, sí, o sea, a lo mejor sí ella dice, yo me dedico a los celulares, yo voy a separar los materiales, los junto y todo, ¿no? Pero no suena tan así el asunto, ¿no? Entonces, como que tienes una, por una parte quieres avanzar, por otra parte está el peso de la economía, está la preocupación de qué va a pasar con el planeta, por otra parte dices, ¿qué va a pasar con la sociedad? O sea, el desarrollo sustentable de pronto se tambalea porque pues estamos ante una necesidad y una condición diferente, ¿no? Entonces tienes que tener, o sea, si ahorita hablamos, por ejemplo, en términos de cuánto gel se tira a las alcantarillas, cuánto cubrebocas o elementos de aseo se están sacando, es una brutalidad. Toneladas de mascarillas quirúrgicas que claramente no son, o sea, que son desechables, pero que no son fácilmente reciclables. No vas a poder, porque además tienes un virus que puede estar pegado en cualquiera de ellos y te puede Además, complicar todo el proceso, ¿no? Entonces, igual tienes el hecho de decir, bueno, lo metemos a incineradora o lo metemos a algo. En lo personal, creo que la falla ha estado en que no hay una visión real de una gestión integral de residuos. En el caso de decir, mm, oye, vamos a tener los plásticos, sí, pero no digas no produzco, mejor búscale una alternativa para poder reciclarlos, para poder manejarlos, ¿no? Lo haces y, ta- pasta o demás o lo que sea, ¿no? y también hay plásticos y plásticos. Tú sabes que vienen con una indicación, con un número Sí, y pueden ser reciclados hasta una cierta cantidad de veces. El proceso de reciclaje no es eterno. no, no. Llega un minuto en que ya tienes un plástico que ya no hay nada que hacer. Y lo mandas por ejemplo, a incineradores finalmente, que también el Y, incinerador no es lo más adecuado en uso. o Pero, sea, pero, cambias cambias ah, el elemento natural que contaminas. claro, Ya no contaminas el agua o no contaminas el suelo, pero contaminas el aire. sí, sí. Y además el hecho de que nosotros sabemos que la operación de algunos elementos, que en el caso de los residuos, es que utilizamos en su mayoría el peor método, que es la disposición a cielo abierto, la disposición en vertederos, ¿no? Entonces, es complicado porque además la educación en el país, cuando yo creo que hay que actualizar en el aspecto de decir, ¿tengo que seguir hablando de educación ambiental o tengo que hablar de una cultura ambiental? Desde mi punto de vista, creo que cuando decíamos educación ambiental, todo el mundo decía escuela, niños, se acabó. Entonces, eso ha sido un estigma que se ha mantenido y que prácticamente cuando le dices a cualquier persona, oye, vamos a hablar de educación, oh, no, es que yo político, yo empresario, educación ambiental, no me late, me explico. Sin embargo, ahí es donde yo creo que sí ha habido ciertos cambios, en el sentido de que yo no sé si, como te decía, no sé si las campañas, por ejemplo, eh, de sensibilización han cambiado mucho. Yo tengo la sensación de que no han cambiado tanto. Pero claro, cuando hablábamos delante, yo te decía, bueno, nos conocimos hace 20 años en relación con el tema de la educación ambiental. Y hoy, si tú tienes a ver, hace 20 años tenías un niño de 10, ese niño hoy día tiene 30. Sí, Ese niño tiene 30 y ya es profesional probablemente, ya está trabajando, ya está en el mundo laboral, ya tiene tal vez, puede haber comenzado a formar su familia. Eh, Esos adultos jóvenes son los que hoy están en mucho mayor porcentaje, no te digo que todos, pero en mucho mayor porcentaje, por ejemplo, preocupándose de tener compostaje en sus casas, preocupándose de volver a comprar en el sistema
¿cómo se llama? A granel, eh, procurando y ya tienen la práctica y el hábito de llevar sus bolsas de género al supermercado. Eh, entonces yo creo que sí ha habido un recambio que todavía no es suficiente, eh, y que luego estos, estos de 30, eh, así como los niños de hoy, sabemos que nacieron con el celular y nacieron con las pantallas y nacieron con los computadores, bueno, también nacieron y están naciendo con la bolsa de género. Entonces, probablemente eso también va a hacer que sea mucho más fácil retomar la cultura que teníamos antiguamente, de salir a comprar pan con la bolsa de género y no ir sin nada a la panadería, porque total ahí me entregaban la bolsa plástica. Sí, sí. Fíjate, yo creo que sí ha habido algunas cosas. Siento que todavía es insuficiente, Pero claramente. fíjate que yo, por ejemplo, aquí lo he visto más hacia la gente grande que hacia los niños. No sé qué ha sucedido. En el sentido de decir, bueno, la gente que ha crecido, ¿no? De lo que recibieron mucha educación ambiental. No sé si tanto decirle, no tires basura, los fastidié y ahora tiro basura porque soy medio suicida en el asunto y quiero contaminar, ya estoy consciente de lo que pasa y me vale, voy a tirar, Y ¿sí? no me interesa, claro. Sí, y por otra parte he visto gente que finalmente cuando se retira dice, ok, ya tengo mi huerto, ya tengo mi llevo mis bolsas, llevo una vida que está más cordial con el medio ambiente, ya logré un equilibrio emocional y psicológico y medioambiental, ¿no? Entonces, me llama la atención porque no es propiamente de gente que ha crecido, sí, pero sí he visto muy variadas las ciudades. También he visto gente que se preocupa demasiado, pero ya de pronto se cansa. ¿Sabes qué es lo que creo que ha sucedido? Que de pronto estás diciendo, es que mira, ya no hay que tirar basura, mira que hay que reciclar. De pronto dices, no, ya no puedo. Y más por las presiones tanto económicas como de Mm. inseguridad y cosas que pasan aquí, ¿no? Entonces te dejan una idea de decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya me vale si tiro el plástico, no lo tiro, ya me despreocuparé un tanto de qué va a pasar con el planeta. Pero también debo reconocer que no se ha evaluado propiamente una forma de decir hasta dónde hemos llegado con la educación ambiental. Entonces, Mm. eh, Ese es el tema. Yo creo que en términos de sí, educación ambiental, no, por eso te decía, yo creo que no ha habido una política clara, sí, sí, sino que ha habido como intentos, ya, vamos a poner en práctica este proyecto. Listo, lo hice. Yo como gobierno ya cumplí, ya le di la orden a las escuelas de que tienen que enseñar temas medioambientales en la rama de ciencias naturales o en la rama de biología y química, y por lo tanto yo ya cumplí. Pero no hay una real política, hay una real, o sea, bueno, ahí tienes también todos los intereses económicos de por medio, ¿no? claro, claro, Todo lo que pasó con los tratados internacionales, por ejemplo, cuando asumió Trump y se salió del Acuerdo de París y todo, ¿no? Entonces, como volvemos y siempre eh, existen mm, personas, personajes, grupos que te van a decir, eso no sirve, oye, sí, de aquí a que se acabe, a que quede algo, a que se inunde el planeta, a que se derritan los polos, yo voy a estar muerto 10 veces. claro, No importa. Y ahí es donde yo veo que efectivamente lo que se ha logrado y lo que se ha hecho todavía es insuficiente, porque yo creo que sí se han logrado algunas cosas, pero todavía no hay una lógica. Y cuando aparece en alguien, cuando tú ves en alguien que esta lógica aparece, yo te digo, acá por ejemplo, en Chile yo lo veo cada vez más, la gente se preocupa de llevar a cabo sus compostajes. Y, mm, y ojo, que no es fácil, porque no tenemos las condiciones ni el clima, por ejemplo, que tienen ustedes en México cuando íbamos de pronto a las comunidades indígenas en la selva, que el compostaje era poner 4 palos en el suelo, arrumar ahí todo lo orgánico y el clima y la lluvia hacían lo suyo.
dejas una bolsa ahí, se decompostea solita ahí O- por el clima claro, que hay. Sí, acá no, acá la gente se tiene que formar, claro. tiene que comprar o hacer una compostera, preocuparse de conseguir las lombrices californianas, es todo un proceso. Y la gente lo está haciendo y lo está haciendo cada vez más. Pero siento que eso no tiene que ver y no se condice directamente con una política estatal. La política estatal creo que ha seguido la lógica, un poco más, un poco menos, la lógica habitual de, ok, el Día de la Tierra, salgamos todos los niños del jardín infantil disfrazados de arbolito, con un cartel que dice no a la contaminación. Sí. Um, Siento que No, lo que está ocurriendo a nivel poblacional tiene más que ver con intereses propios, pero esos intereses eran los que uno hace 20 o 30 años atrás no veía en la gente. Es más, tú pasabas por los caminos, por las carreteras, incluso por los parques nacionales acá en Chile, y te encontrabas permanentemente con basura, con cáscaras de plátano, con bolsas, con qué sé yo. Hoy eso se ve cada vez menos y hay cada vez más gente que no concibe que eso ocurra. Casi no se ve en una carretera que del auto de adelante bajen la ventana y lancen la cáscara naranja hacia afuera. Eso en los 80 era de todos los días, era natural, nadie se lo cuestionaba. sí. Entonces creo que sí han ocurrido cosas, pero no sé, tal vez más por la conciencia planetaria, si tú quieres, más que como producto de las intervenciones dirigidas y planificadas en educación ambiental, porque no ha habido una política de educación ambiental, creo yo. Correcto. Sí, y creo que andamos en la misma situación, aunque ahora ya hay un poquito más de premio a a la empresa, por ejemplo, que tenga tendencias a cuidar el medio ambiente, ¿no? Que obviamente que tampoco es el camino. Nosotros sabemos que el hecho de que tengas constantemente que premiar ante una situación, pues Sí. dejas de premiar y se hace el desastre, ¿no? Pero lo que sí también sabemos es que a lo mejor es de las pocas maneras en que se ha podido ir ganando terreno con respecto a ello, ¿no? Ahora, lo que sí también Mm. estoy en conciencia de algo que falta para educación ambiental. Te digo, en primera instancia creo que es el cambio. Ya tenemos que hablar de una cultura ambiental más que de una educación ambiental, ¿no? Y lo segundo que también es que creo yo que dentro de la educación nos hace falta aprender a hacer a la continuidad, es decir, a Mm. mantener el ritmo, mantener el paso sobre lo que hacemos, ¿no? Se transforma en un hábito. En un hábito, sí. O sea, hay muchos ensayos en donde yo digo, bueno, voy a empezar con mi composta. Y a mí también me ha pasado, ¿no? Ya de pronto digo, ya no quiero hacer composta, ya que se pudra sola la materia y que haga su desastre, ¿no? Pero finalmente agarras y dices tú, bueno, que hay que mantener un poquito el ritmo acerca de lo que uno está haciendo. Y como dices, lo que hace falta también creo es que esa facilidad que te puede dar el gobierno para poder hacer muchos programas con respecto al medio ambiente, esa posibilidad de que tú digas, mira, podemos contactar lo que produzcas en composta de una colonia y hacer trueque con otra colonia, intercambien algunos productos Mm. de las huertas familiares o demás, eso es Mm. posible, ¿no? Yo en algún Claro. momento decía, oye, ¿por qué los que se dedican a parques y jardines no hacen composta? Le pides a la gente que te entregue el orgánico y les das una bolsa o un costal de composta, ¿no? Para que en su casa puedan sembrar plantas o demás, o le entregas una planta, ¿no? Entonces puedes hacer muchísimas cosas. ¿Por qué no agarras y dices, oye, hay una separación adecuada para hacer digestores o composteras en mercados y ayudas al mercado a que mantenga, le das limpieza al mercado, o sea, le das una pintada, le das un saneamiento y que ellos mantengan la separación de residuos y funcionaría perfectamente, ¿no? O por qué no utilizas todo lo que sale de los mercados y lo metes a alimento para animales, ¿no? Harineras para producir alimento para Mm. animales, ¿no? Entonces hay muchas cosas en las que creo yo que se puede participar, se pueden hacer. Cada día ya hay más
gente que te habla de decir de no, es que la energía renovable, ya las celdas fotovoltaicas están llenando las casas. Bueno, no totalmente por el costo que tienen, pero sí hay gente ya que está poniendo celdas fotovoltaicas, ¿no? Y hay gente que dice, vamos a aprovechar un poquito el aire, vamos a aprovechar el viento y alguna otra alternativa de energía, ¿no? Pero esa es otra situación, ¿no? Lo hay, pero hasta que la gente o el gobierno o los encargados no vean un beneficio monetario, no le entran. Entonces, no hay realmente una convicción al respecto. Hay condicionamiento, hay borregada lo que tú quieres, Sí. ¿no? Pero no hay una convicción real y encontrar gente que por convicción hace las cosas está muy limitado. O sea, Mm. realmente también hace falta, yo he insistido mucho en educación ambiental, hace falta que nosotros compartamos el logro de las cosas los retos, los éxitos que tenemos con respecto al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en una secundaria me dicen, mire, yo ya quité las construcciones de cemento y puse una serie de palmeras que hacen perfectamente la sombra donde los chicos están sentados comiendo sus cosas o conversando, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas como para poder mostrar y decir, oigan, me funcionó esto a mí, lo comparto, y ya no es el hecho, creo que es otra de las fallas que también puedo tener con respecto a cómo se maneja la educación ambiental aquí, ¿no? No es un núcleo social el que tiene y el que dice voy a publicar un libro en donde te diga lo maravilloso que es la educación ambiental, sino que debes de dar la oportunidad de decirle al niño que está en el kinder, mire, yo estoy haciendo mi composta, ya llevo un año produciendo mi jitomate y vean lo que he hecho, ¿no? Creo que esa parte donde integramos y permitimos hacer una red de gente que hace algo, hace falta. Es decir, saber que no estoy solito como loco con mis lombrices y las únicas lombrices que conozco son las del estómago, ¿no? O sea, hay algo que te dice, ¿no? Decir, mira, hay una versión aquí, no lo estás haciendo Y se solo. logran cosas y sirve, Sí, y no es solo romanticismo. Sí, sí, y es verdad, o sea, finalmente la economía se mueve por los gobiernos priorizan el tema económico, hay empresas y por lo tanto empresarios detrás. Fíjate que acá, por ejemplo, yo diría que el gran avance que ha habido en términos de energía renovable es que efectivamente Chile hace unos años atrás em, instaló un parque eólico gigantesco, entre eólico y solar, aprovechando el desierto de Atacama, que es enorme, sí, am, y nos disparó en las estadísticas internacionales como productores de energía limpia. Ok, pero eso tiene que ver con la energía, y fantástico, y maravilloso, y qué bueno que se haya hecho. Hay hay una charla que da Al Gore, me parece, donde menciona esto. Um, sí, y muestra una estadística internacional eh, donde se ve las barras de los distintos países, cuánto es lo que producen, y entonces de pronto muestra Chile y dice, bueno, y Chile hizo en el año, no me acuerdo qué año fue, aumentó esto y empieza a crecer esta barra y crece y crece y crece y crece y desaparece la barra de los otros países y sigue, ya, maravilloso, fantástico, como política, muy bien. Pero insisto, yo no solamente hablo de los avances que puede haber en términos ambientales, que son buenos, son necesarios, son fantásticos, todo lo que tú quieras. Pero nuevamente, yo voy también a la política pública dirigida sí. al sujeto al vecino, al ciudadano común y corriente. Eh, ¿De qué me sirve ese tremendo... Sirve, pero entendamos, digamos, la lógica en la que estamos conversando. ¿De qué me sirve un tremendo parque eólico y solar si la gente me sigue comprando todo en bolsas plásticas, sigue botando los plásticos, no reutiliza, no... seguimos con la empresa cosmética, la empresa eh, de vestuario, que son sumamente contaminantes. Em, entonces, claro, eliminar los plásticos de las bolsas del supermercado sí ayuda,
pero miramos también cuánto plástico tenemos alrededor, Claro. cuánto, cuánto y cuánta, lo que falta hoy día, creo yo, para hacer el siguiente paso, para dar el siguiente paso en educación ambiental, es eliminar de acá, de adentro, sacar el chip que en algún minuto nos metieron, am, de lo desechable. O sea, todavía tenemos los refrigeradores, neveras, qué sé yo, de nuestros abuelos funcionando. Sí. Pero el que yo me compré hace 20 años ya lo he tenido que cambiar. Pero, Y como te pero decía, las bombillas eléctricas, todo el papel. Me acuerdo yo cuando niño en casa teníamos servilletas en la mesa que eran de género. es que, ¿sabes qué? Creo que lo que pasa fundamentalmente es que creo que por una parte, la economía no corre peligro al respecto. O sea, es la falta de visión que nos han, no nos han mostrado. Entonces, si yo digo, oye, voy a hacer un reciclado, voy a hacer una disminución del consumo, considero que la gente de pronto dice, vamos a hablar de educación ambiental e inmediatamente salta a decir, es que le vas a pegar a la economía, es que me vas a decir que no van a consumir tantos productos, o sea, el consumismo que nosotros debemos de tener es alto y debe mantenerse para poder mantener nuestro país en un ingreso económico considerable, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de que no se muestra algo beneficioso desde el punto de vista económico ha hecho que la misma política diga, ¿sabes qué? No le des tanto peso a la parte ambiental, pero es por desconocimiento. Considero Sí. que esa falla, O por franco desinterés, por franco sí, desinterés, por intereses políticos personales también puede ser. personales. O sea, yo no sé, generalmente los empresarios están metidos en cosas más grandes, pero por ejemplo, cuando acá se lanzó la ley de que ya no te podían dar bolsas plásticas en los supermercados, tú en cualquier ciudad encontrabas fácilmente dos, tres, cuatro negocios, cuatro locales donde te vendían bolsas plásticas al por mayor, Sí, sí. de distintos tamaños, de distintos grosores, que si los querías impreso con tu logo, sin tu logo, no sé qué, todo eso desapareció, quebraron. Ahora, ¿cuánta gente quiebra con eso? Para efectos de política macro es es muy poco, pero, pero luego viene la reconversión también. Ahora, efectivamente, tengo que ver qué ocurre con esas personas, ¿no? Con esas pequeñas microempresas familiares, eh, qué sé yo. Pero, pero ¿y cuál es por qué esa misma persona que está vendiendo las bolsas plásticas, no, y hoy día yo creo que hay muchos que lo están haciendo, no se dedica a nuevamente, como antiguamente, a confeccionar bolsas de género? Es que fíjate que el Por otro, resultado está en el costo y en la practicidad. Ese es bueno, el pero problema, es que todo tiene un costo. claro. Todo tiene un costo, pero por eso te digo, yo creo que aquí el costo mayor es que se nos instaló la cultura de lo desechable. Y el consumismo, finalmente. Es que por eso, esa es la intención final. Esa es la intención final. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿cuál es la necesidad de cambiar un celular una vez al año, una vez cada año y medio? Ninguna, ninguna. Si es que de verdad el aparato sigue sirviendo. Pero anda a decirle tú a un adolescente que tiene un aparato hace ya un año y medio, y todos sus compañeros en el colegio llegaron con el último no sé qué, que tiene tal o cual posibilidad de hacer tal juego, tal efecto, descargar tal aplicación, y es un bombardeo que es que yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y los papás ceden, los padres ceden, ¿no? Entonces, está instalada la cultura de lo desechable. Sí. Eh, la ropa, que te van cambiando, basta que te cambien la forma del cuello de la camisa, la forma del taco, del zapato de la mujer, Sí, claro. eh, y hay empresas que
si la mujer viene con el taco recto y no con el taco así o con el taco no sé qué, no la contratan porque no es una buena imagen para la empresa. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que hay una cultura de lo desechable. Creo que, creo que logramos, y te insisto, no por la educación ambiental, pero se logró dar una pequeña vuelta. Una vuelta ni tan pequeña, yo creo que incluso sí importante. Yo creo que Sí, sí es hay cambio. importante. Sí, Pero ahora tenemos que dar la siguiente. sí, pero fíjate que Y eso haciendo, sí implica todo un cambio de paradigma, de que la vida no es y no debiese y no puede ser desechable. no, y fíjate que ahora que lo considero, realmente hablar de estos últimos 20 años en términos de avance no ha sido como debería. O sea, el despunte de las cuestiones ambientales ha sido en los últimos 5 años, seis Mm, años. O sea, nosotros, recuerdo que hace mucho decíamos, fuerte. oigan, hay que hacer compostaje y la gente decía, no, ¿qué es eso? No, ahorita la gente, no, pues compostaje, ya, al menos ya tienen la palabra, aunque no lo hagan en casa, ¿no? Pero al menos ya tienen la palabra, ¿no? Y por otra parte, dices tú, realmente, ¿qué es lo que ha empujado a que le vean más las cuestiones del medio ambiente? Porque empiezan las necesidades. Es decir, empieza a carecer las cuestiones del agua, que se empieza a encarecer económicamente. Empieza el problema de decir, sabes que ya no hay tanto papel o ya sabes que el papel se está terminando en términos de decir, búscale otra manera para poder manejar el papel, ¿no? Y cosas por el estilo. Eso ha hecho que finalmente digas tú, espérame, ¿qué está pasando? Y vamos a analizar porque estamos creciendo rápidamente, poblacionalmente, que ahorita con la enfermedad pues viene a ser como un pequeño eh, estabilización de decir el exceso de población que es lo que está sucediendo y de ahí viene otra vez a decir, bueno, ahora qué sigue, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para poder mantenernos y mantener este ritmo de vida que llevamos? Porque el ritmo de vida en términos de consumo es muy alto. O sea, compramos, desechamos y hacemos un montón de cosas que no podemos mantenerlo en la misma No, lógica. Y peor no. aún, o sea, es muy difícil pensar en decir yo voy a renunciar al clima porque el calor está insoportable o voy a renunciar a utilizar papel porque me canso leyendo en la computadora. Pero es que lo que no se sabe también es que el hecho de que tú busques una palabra en Google, eso genera consumo, hace producción de dióxido de carbono. Sí, Entonces, como claro. que no estamos entendiendo bien qué pasa, como que si estuviéramos todavía aislados dentro del, del mundo, ¿no? Entonces, creo que lo que hace falta también de la educación ambiental es que, o mejor dicho, en general lo que hace la educación es que tienes que mostrar todo lo que está sucediendo a tu alrededor para que tú te vayas formando un criterio personal sobre cómo debes de actuar con respecto a qué. Y entregar estrategias, porque si no nos quedamos nuevamente en la sensibilización. Una cosa es sensibilizar a nivel emocional, otra cosa es entregar información, saber cómo ocurre, qué pasa, y luego eso, y ahí es el salto más difícil, es traspasarlo a conducta. Sí, sí, sí. En el modelo que estamos platicando, para dar un contexto, estamos hablando sensibilización, la parte cognitiva y finalmente la conducta, ¿no? La Entonces, conducta. esa es lo que nos está faltando finalmente. Ya la sensibilización, estamos atascando a la gente de sensibilización. El hecho de decirles el cómo, el qué está sucediendo y demás, es en donde estamos apenas entrando. Y de hecho, de eso, de pensar a que una persona diga, ok, yo voy a participar en esto, es una dificultad enorme. Es realmente el reto de la educación ambiental. Salvo cuando es impuesto por ley, como por ejemplo, por ley se eliminan las bolsas de los supermercados, las Claro, bolsas plásticas. claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que falta? En general, diría yo, en el mundo, no sé, hay países, los países europeos en general tienen mucho mejor logro ahí. Eh, en nuestros países latinos en general, falta la fiscalización. Pero es Y, que lamen- y tiene las dos. lamentablemente funcionamos con fiscalización. Pero fíjate que el programa que hablas en Europa y que nosotros nos falta un poquito más aplicarlo, es que tiene ellos dos elementos principales, ¿no? Por una parte está la, este, la información, es decir,
te muestran cómo va a funcionar, cuál va a ser el programa, hacia dónde lo vas a canalizar, cómo lo puedes manejar y demás. Y por otra parte está la obligación. Es decir, ok, ya te informamos que es prácticamente como cuando te ponen una ley, ¿no? Para tal fecha, usted no debe de cumplir con estos requisitos, ¿no? Llega la fecha, la sanción va a ser de tanto, ¿no? Entonces, por una parte, la aplicabilidad o la revisión de quién está cumpliendo con qué, ese también es uno de los problemas que está fallando, Y como dijo. Sí, por como eso te dijo. digo, generalmente el tema de la fiscalización. Ahora, ¿qué ocurre en los países europeos? Que además tienen incorporada la conciencia social mucho más. Claro, Es claro. decir, el bien común, el bien comunitario o hacer algo que dañe al otro, no digo que no ocurra, no digo que no haya delincuencia, no digo que no haya gente que también trata de saltarse los límites, pero en términos generales a la población tú le dices, ah, pero espera, allá hay un estacionamiento que es para personas con capacidades diferentes, con dificultades de movilidad, qué sé yo. El latino te dice, "Ah, está desocupado, voy, lo ocupo y, y, y como soy más eh, inteligente, hablábamos, Más vivo, le ponemos. ¿no es cierto? Sí, sí, Claro, lo hablábamos en algún minuto cuando hablábamos de inteligencia, entonces lo gané y ya. sí, El europeo te mira como, ¿y por qué hiciste eso? sí, sí. ¿Qué ganaste? Te ahorraste 20 pasos le fregaste el día a una persona que no puede dar ni dos. Correcto. ¿Cuál es el sentido? Y no lo logran entender. Ahora, de todas maneras tienen leyes, de todas maneras tienen fiscalización, porque igual hay gente que lo salta. Pero creo que eso en términos de cultura y de sociedad lo tienen mucho más avanzado. Y claro, son sociedades mucho más antiguas también. Pero fíjate que me ha tocado ver, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión platicaba con un doctor aquí, él estadounidense, que en algún momento se molestaba por cómo se hacían las cosas dentro del país, ¿no? En algún momento se estacionó en un centro comercial, una persona se estaciona en mala posición, ponen las intermitentes y llega un oficial y le dice a él, oiga, por favor, circule. Y le dice, el doctor le dijo, oiga, pero nada más le quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué permite que la persona que está en doble fila siga en doble fila y no le llama la atención? Yo puedo hacer lo mismo. Dice, no, es que mire, es descarga. Dice, no, es que tenemos que aplicarlo parejo, ¿no? Quiere decir que en todos lados nosotros sabemos de alguna manera, bueno, la gente sabe qué hacer. El problema es que abusamos un poquito de lo que sabemos que no pasa nada, ¿me explico? Y Y ese es el asunto. buscamos No, es que fíjate, yo creo que ese sí me gustaría que hiciéramos un capítulo especial. En lo sí, la idea. personal se llama, yo en algún momento le llamaba la mentalidad del ojalá y, ¿no? Me explico. Entonces, pues ya lo vamos a platicar después. Pero ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál crees que sea la perspectiva que tenemos con respecto a la educación ambiental a futuro? Te digo para que ya vayamos cerrando el capítulo, Sí, ¿no? sí. Mira, básicamente lo que ya te dije, siento que nuevamente en lo que ha fallado la educación ambiental como tal, eh, es que, es que nos quedamos en la sensibilización, con suerte pasamos a la información de lo que ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre, pero no el qué hacer para mejorarlo. Eh, si yo tuviera que evaluar el cambio en estos últimos 20 años, y como dices, bien, creo que finalmente los grandes cambios han sido en los últimos 5, tal vez los últimos 10. Creo que sí se ha avanzado un poco. Uno de los cambios que sí se ha avanzado un poco en términos de la información, mm, más focalizada en el qué hacer y cómo hacer lo distinto. Pero ahora lo que viene es generar el cambio ya, así como ya ha habido algunos cambios que, insisto, no han sido por el efecto de las intervenciones desde la educación ambiental, sino más bien desde el interés de las personas particulares, que cada uno quiere tener una compostera. Ahí hay un tema de moda también. Sí, Mi, sí, mi amigo está haciendo compostaje, ah, entonces yo también lo voy a hacer. claro. Eh, y por sobre todo, creo que falta mucho política pública organizada, con objetivos claros, con directrices bien definidas.
y no con eh, estrategias puntuales solo para mostrar el logro de mi gobierno, Claro, sino que tiene que haber una política estatal clara en el tema medioambiental. sí. Sí, fíjate que concuerdo contigo en ese aspecto. Nos hace falta que las políticas no sean partidistas, no sean temporales, sino que realmente se haga una planeación A continua. largo plazo. Es decir, sí, o sea, hablemos de cómo vamos a conservar el agua, político que esté, político que no esté, me explico. Entonces, como no hay un programa real que te diga una continuidad al respecto y viene a que quieren más aplausos, más que logros, finalmente eso se viene abajo. Entonces, hace falta una continuidad en los programas, que dejen de ser apolíticos. Más bien, eh, Absolutamente, porque también está la corrupción de por medio. sí, y además que sean más nacionales, en el sentido de decir, me preocupo más por la nación, más que por quién está en el partido, ¿no? Mm. Y por otra parte, creo que hace falta un tanto dentro de la formación que aprendamos a tener una continuidad de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, hay que enseñar más bien, más el aspecto de decir, o sea, ok, ¿cómo puedes mantenerte haciendo una actividad que llegue a cansarte en algún momento determinado, ¿no? Y es una cuestión de trabajar con las convicciones, es una cuestión de trabajar con el esfuerzo continuo, con la autosatisfacción y la autorrealización, ¿no? Creo que esos son elementos que de alguna manera no los hemos incluido dentro de la educación ambiental, pero que Mm. sí vale la pena, porque no solamente es para educación ambiental, sino puede abarcar muchísimas Exactamente, más áreas, ¿no? exactamente. Pues ha sido un Bueno, gustazo, Alexis. como siempre, quedan hartos temas que se pueden desarrollar a partir de este. Um, pero bueno, me quedo con el gustito de lo que se ha avanzado. No Sí, sé si sí, mucho o poco, pero sí se ha avanzado. sí, al menos me ha tocado ver más gente que está interesada en el Sí, asunto. totalmente. Hay preocupación, por supuesto, pero hay más gente que se está ocupando de la situación, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. eso es placentero. Por otra parte, me gustaría ver dentro de 100 años qué pasó. No creo llegar, pero sí me gustaría saber qué pasó con él. Vacúnate, a lo mejor llegas con el chip. A 100 años no creo, porque ya serían 150 años, pero ni como tortuga marina, vaya. Entonces sí, vamos a ver qué pasa. Sale, un saludo, Está bien, ha sido un gusto. igual.